reclamar en esta. Bueno, decía si hay algún elemento que quisieran destacar o está todo meridianamente claro. Está todo claro, diría yo. Qué O sea, bueno, independiente del asombro que a mí me produjo que el uso de la figura literaria en la escritura de los evangelios fuera tan tan literal. didáctica, entre comillas, no, tan didáctica, entre Ah, comillas, que ya, ya. como inocentemente didáctica, eso como que me llamó un poco la atención a mí. Sí. Sabes que yo me impacto todos los días de eso. ¿Sí? Porque, sí, porque, o A mí sea, me cuando uno impactó se va mucho. metiendo en el estudio de los evangelios, se va dando cuenta que no solo hay un trabajo humano, o sea, en el sentido de, de, de una realización literaria, ¿no? Sino que hay una dimensión profunda de fe. Y eso produce y eso genera que, obviamente, los evangelistas no sean neutros a la hora de escribir, ¿no? Sino que haya de parte de ellos un profundo compromiso. ¿M? Y eso es bien interesante porque obviamente lo sabemos, porque lo podemos ir descubriendo gracias al estudio que se ha hecho en la exégesis, tanto católica como protestante. Uno se puede dar cuenta que qué elementos tomaron de tal o cual parte. Los evangelistas me refiero, qué textos se copiaron entre ellos. Pero más allá de eso, uno se puede dar cuenta de un aspecto que es mucho más profundo y es qué los mueve a ellos, ¿no? Y eso hace justamente que esta sea una obra comprometida. ¿M? Y entonces, tan comprometida que a veces eh, en las interpretaciones, en la exégesis más bien, es decir, en, sí, la exégesis es el estudio de un texto, ¿no? O hay exégesis no solo de la Biblia, sino de cualquier obra literaria, uno puede hacer exégesis como comentario a. Y la exégesis ha hecho descubrimientos muy interesantes en esta área, ¿no? Como por ejemplo lo que decía en relación a Juan el Bautista. A la comunidad primitiva le creaba mucho conflicto que Jesús haya sido discípulo de Juan. Eso le costaba asumirlo, porque ¿cómo el maestro por antonomasia, en este caso Jesús, podía ser discípulo de Juan, ¿no? Que es, eh, eh, y claro, sin embargo, hasta en ese elemento, digamos, hay un intento de abajamiento de la figura de Juan, pero es muy sutil, porque Jesús respeta a Juan, por supuesto, lo reconoce como su maestro, eh, la comunidad lo reconoce como un personaje determinante en su misión, en la misión de Jesús. Eh, pero no obstante eso, el Juan dice, o sea, el Evangelio dice, ¿no? Eh, no hay hombre más grande nacido de mujer que Juan. No obstante, el más pequeño en el reino es todavía más grande que Juan, ¿no? Y es que lo que quiere expresar no es su inferioridad en relación a, sino que justamente Juan se queda a medio camino de este proceso de descubrimiento del reino. Y eso tan sutilmente dicho que no, no, no se percibe como una ofensa, al contrario, ¿no? Es decir, nosotros que conocemos el reino somos más grandes que Juan el Bautista, eso quiere decirnos el Evangelio, ¿no? Porque hemos hecho, porque nos hemos encontrado con Jesucristo en definitiva, que nos revela el reino. Yo veo como que lo de... Más fuerte, Juanito, para que ya, te escuche el pueblo de ya. Dios. No, yo lo veo así, pensando lo que hizo usted, yo lo veo como Juan el Bautista conoció a Jesús, pero no lo descubrió como el Salvador. Claramente, ¿no? Recordábamos justamente en la semana anterior que hay un texto eh, que
que digamos, se forma parte de este elenco de citas sobre Juan el Bautista, que Juan está preso y en Maqueronte, en la fortaleza de Maqueronte, ahí en Judea, y escucha hablar de Jesús y de su discípulo, justamente Jesús, y le manda a preguntar si es él o tenemos que esperar a otro. ¿No? Y esa pregunta nace de la perplejidad de Juan, po, justamente porque no es eso lo que él le enseñó. Lo que está haciendo Jesús no es lo que él le enseñó. Vamos a verlo ahora de manera más clara en su misión en Galilea, pero y en ese sentido, Pero, claro, se perdón, queda a medio camino. perdón, pero él al momento de bautizar a Jesús no lo reconoce en sí como el que le sigue, como el grande, como el más poderoso, A como la el persona, Salvador, a la persona de a Jesús, Jesús. no, Sí, claramente pues. que no, claramente que no. O sea, eso dice el Evangelio, pero aquí estamos hablando del Jesús histórico, estamos tratando de hacer un descubrimiento del Jesús histórico. ¿Eh? Entonces, ahí está lo Entonces, que decíamos nuestro recién, punto de referencia no puede ser entonces el Evangelio. depende, En depende. este caso, en este En este caso, en lo caso, que nosotros estamos viendo. mm, depende en qué áreas, ¿no es cierto? Depende en qué áreas. Justamente uno de los acercamientos que nos ha permitido la exégesis moderna, contemporánea, es este descubrimiento. ¿M? Lo que pasa es que, vamos a ver, el, Me pierdo yo. sí, 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 porque es para perderse. Los evangelios son, vamos a decir así, biografías de Jesús, pero no entendida desde la perspectiva nuestra contemporánea, como hoy día podríamos hacer una biografía de Juan, ¿no? O de Juan Carlos, que está aquí a mi lado, o de la Bibi, o de la Nora, con toda su historia, bueno, o una autobiografía con elementos históricos, nació, mi mamá siempre me recuerda a las 7:05 de la tarde, o 5 para las 7 de la tarde, no tengo muy claro, se me olvida ya, del día tanto, del año tanto, etcétera, eh, en fin, negrito, arrugadito, feito, eh, y todos esos detalles, ¿no? A tal edad fue al jardín y era un llorón en el jardín y ella se tenía que esconder para que no la viera porque si no me iba de vuelta con ella, etcétera, etcétera. Sino eh, una biografía entendida en la clave eh, de los evangelios, entendida en realidad como cualquier obra literaria del pasado, ¿no? De la antigüedad, eh, son otras digamos, las prioridades literarias, ¿no? Eh, no tanto la historia propiamente tal como la entendemos hoy, sino dotar al personaje del que hablamos de una serie de características que lo vuelven grandioso, ¿no? Y eso no, y eso nos obliga, creo yo, eh, a hacer el proceso de descubrimiento de ese personaje. Sobre todo cuando estamos hablando no de cualquier personaje, sino de un personaje desde nuestra perspectiva que transforma la realidad. No solo, y aquí hay un elemento muy importante, no solo desde un aspecto religioso, ¿no? Sino desde un Humano. aspecto mucho más profundo. ¿M? Les cito una charla de la que participó Juan Carlos este fin de semana, que vamos a buscar el link para dejárselo en el grupo. Juan Carlito, tú te haces cargo, que se llama Los errores de la Biblia. No sé si ustedes pudieron participar del curso, de la charla en realidad. Bueno, pero si se dan tiempo, bueno, la clase segunda, la clase primera duraba 3 horas, ¿no? Yo me la mamé toda una mañana, mientras cocinaba, mientras hacía la cena, y muy interesante. Pero son interesantes, digo yo, porque nos ayudan a ir perdiendo la inocencia en este sentido, ¿no? De leer la Biblia de manera literal, que nos ha hecho tan mal a los cristianos. Es decir, los cristianos de la primera generación
eran plenamente conscientes de que lo que estaban leyendo eran relatos sobre la vida de Jesús, pero que eran relatos de fe. ¿Sí? Repito, los cristianos de la primera generación, cuando escuchaban los relatos, primero de forma oral y luego cuando los relatos comenzaron a circular por las comunidades cristianas en pequeñas, digo yo cartillas, ¿no? Porque no sé en lo que circularían, ¿no? Pero claramente ya en ese tiempo existía el papiro, el cuero, en fin, dependiendo de la mayor o menor capacidad económica de las comunidades, circulaban los papiros, etcétera, como colecciones de milagros, colecciones de dichos de Jesús, colecciones de, en fin, de sanaciones, colecciones de parábolas, por ejemplo, ¿no? Eran plenamente conscientes del objetivo de esos relatos, ¿no? Y yo digo, hay un momento en que perdemos la llave de eso, ¿no? Y yo siempre digo, el año 325, cuando la Iglesia católica, cuando la Iglesia en realidad, ¿no? La Iglesia cristiana, se convierte en cristiandad, es decir, de alguna manera eh, pierde su estatus de ser una fe, vamos a decirlo así, una fe marginal de pequeñas comunidades, pequeña o más grande, depende de los lugares, qué sé yo, marginal y en muchos casos perseguida a ser religión oficial del imperio, con un lenguaje propio, en este caso el latín, que no necesariamente es la lengua vernácula de los pueblos, perdemos esta comprensión de esta comprensión de los relatos bíblicos, concretamente de los relatos del Nuevo Testamento, entendidos en esta clave, ¿no? De ser relatos que están puestos para nuestra humanización, para nuestra devoción, si uno quiere, para nuestra formación, pero que no deben ser leídos literalmente. Porque cuando se lee literalmente, es decir, cuando se desencarna del pasado y se trae al presente, eso tiene una palabra muy técnica, pero muy fácil de comprender, en este momento no me viene. Lo que hacemos es perder justamente el sentido de lo que ese texto tiene, ¿no? Perder el contenido de lo que ese texto tiene. Recién conversábamos aquí con Juanito en nuestra conversación introductoria, como llega un poquito antes de la clase, conversábamos de mi pasado político y le decía yo que si hay dos elementos que son súper difíciles de cambiar, ¿no? Uno es la religión y otro es el pensamiento político. Los dos parten y por eso son tan peligrosos, porque los dos parten de una base dogmática. Y entonces, si uno no da el salto, ¿no? a situarse críticamente ante estos dos fenómenos, termina pensando no con la cabeza y haciendo mover las neuronas, sino con la guata. Y entonces termina defendiendo causas increíbles que no tienen, en el caso nuestro, ¿no? Que no tienen nada que ver con el Evangelio, ¿no? Por ejemplo, para poner un tema súper álgido, así, ¿no? El tema del aborto. Y le decía yo a Juanito recién, sobre todo en campañas políticas, el aborto utilizado como parte de lo que se denomina la agenda valórica. ¿Mm? La agenda valórica y se reduce al aborto, ¿no? Y uno dice, ¿y la justicia social no es parte de la agenda valórica? O sea, cuidar, observar la justicia social, pagarle debidamente a los empleados, en el caso de quien tiene empleados, ¿no?
tratar con dignidad a los empleados, pagarle las leyes sociales, ¿acaso eso no forma parte de la agenda valórica? ¿Acaso no responde eso a los valores más profundos de uno? Dos, ¿en qué parte del Evangelio concretamente Jesús dice no al aborto? Que sería una realidad en su tiempo, por lo demás, ¿no? Porque el aborto ha existido en toda la historia, ¿no? Como muchos otros elementos. No estoy diciendo que estoy a favor del aborto, esto ya lo hablé en otro momento, ¿no? Sino que lo pongo como tema, ¿no? Bueno, cuando uno estos temas los saca de sus contextos y los intenta aplicar al presente, hace que pierda justamente todo su valor de mensaje, su valor de símbolo y el aprendizaje que podemos tener para el presente, para el presente. Y por eso yo decía recién, me asombro cada día más el papel, el trabajo más que el papel, el trabajo de estos autores de los evangelios concretamente, cómo son capaces de ir tejiendo un texto que ha de ser leído muy despacito porque eh, está lleno de una riqueza, no solo religioso, yo ya salgo de esa dimensión. Para mí hace tiempo el Evangelio dejó de ser una cuestión propiamente religiosa para pasar a ser una cuestión humanizadora. Entiendo hoy el Evangelio como una cuestión mucho más profunda, si es que hay algo más profundo que la religión, que responde al sentido humano, digamos, ¿no? Que tiene que ver con justamente el sentido, ¿no? Con una experiencia humana propiamente tal. Y me parece que Jesús justamente va a la cruz, aunque le duele, ¿no? Marcos dice que llora y dice, ¿no? A sus discípulos, digo Marco porque es el relato que estamos leyendo con la comunidad del Café con Jesús, eh, dice, siento una tristeza de muerte, dice Jesús, ¿no? Eh, lo que devela la imagen de un ser humano profundamente humano, ¿no? Y en ese sentido que ante la muerte tiene la misma sensación que cualquiera de nosotros y acepta solo eso, y por eso dice, bueno, que se haga tu voluntad y no la mía, acepta eso por coherencia al reino, que es el elemento que vamos a ver hoy día, ¿no? No porque el Padre quiera que Jesús muera, en absoluto, nadie puede querer eso, sino porque entiende que el plan, perdón, entiende que el proyecto se ve frustrado sin una coherencia hasta el final, ¿no? Y eso no solo se Mm. aplica a él, a Jesús. Todas las personas que han vivido el martirio en su vida, yo soy devoto, gran devoto de Monseñor Romero, lo han vivido en función de eso, de no porque les guste la muerte, no porque sean unos mazocas, no porque siquiera, ¿no? No porque quieran pasar a la historia como aquellos que fueron coherentes hasta el extremo de dar su vida, sino totalmente convencidos de que la historia presente, concreta, real, eh, pasando por delante, es lo que exige, ¿no? Es lo que exige en coherencia. ¿Algo más? Si no, ya comenzamos porque es muy, muy largo. El objetivo de esta clase, introducirnos en la misión propia de Jesús en Galilea. Objetivo bastante ambicioso porque ocupa desde que Jesús se independiza de Juan hasta que Jesús inicia su subida a Jerusalén, ¿no? O sea, casi el 90% de su vida, ¿m? De su vida pública independiente, diría, ¿no? O sea que, bueno. Quiero decir con esto que es obvio, no vamos a cubrir ni siquiera un 10% de toda la información, todo lo que, si no solamente vamos a dar breves pinceladas, ¿no? Nomás que deben de alguna manera concitar un interés por seguir buscando, ¿no?
tanto de manera personal como comunitaria. Después de su experiencia acompañando a Juan el Bautista, y probablemente después de que lo prendieran a Juan Bautista, ¿no? Y lo encerraron en la fortaleza de Maqueronte por sus acusaciones Antipas, ¿verdad? Ya hablamos de eso. Jesús iniciará un camino propio, resultado de una experiencia profunda de Dios. Lo pongo en signos de interrogación porque hablaremos de ello. Que le llevará a abandonar el mensaje y el signo de Juan y a iniciar su anuncio del reino de Dios. Proyecto de Jesús, entonces. ¿Por qué Jesús inició un camino propio? Obviamente no podemos saber la razón así más personal que lleva a Jesús, después de haber iniciado un camino vocacional, su camino vocacional con Juan, a actuar como un profeta autónomo del reino. Y finalmente, al final de su vida, declararse como Mesías. Y hay que tener ojo con este desarrollo, ¿no? Porque de alguna manera es el desarrollo del curso. Su vocación primera como discípulo de Juan, su vocación segunda como profeta del reino, autónomo del reino, y tercero, su vocación mesiánica, que será la etapa final de su vida. Y cuando decimos final, es tal cual, ¿no? Final, es decir, probablemente las últimas, no sabemos cuánto duró la estadía de Jesús en Jerusalén. Pudo haber sido una semana, pudo haber sido un mes, cuanto más. Es decir, en esa última etapa de su vida, Jesús recién descubre y asume esta, digamos, dimensión de ser Mesías. Mesías entendida en la clave judía del siglo I, no como Mesías entendido como nosotros, ¿no? Porque a nosotros Mesías nos suena o nos suena es la palabra, o para nosotros ya tiene un cierto gustillo, tufillo a divinidad, que no lo tienen los evangelios, ¿no? Los evangelios no postulan la divinidad de Jesús, eso hay que decirlo de entrada. La divinidad de Jesús entendida como la entendemos hoy, ¿no? Con esa definición dogmática que no es la razón de nuestro curso, pero Jesús como la segunda persona de la Trinidad, etcétera, esa no es postulación de los evangelios, sino es postulación de la iglesia ya posterior, y de la consolidación de la iglesia como iglesia imperial. Pero los evangelios entienden tanto el mesianismo de Jesús en clave judía, es decir, Jesús llevando a cabo de alguna manera el ideal, las esperanzas de su pueblo, ¿no? Que tiene una dimensión, lo vamos a ver más ratito, de liberación político, social, pero no todo, ¿no? No solamente. En lo que sigue, Picasa, lo escribí, en lo que sigue, sigo a este autor, ¿no? Picasa, Javier Picasa, a quien aquí el hermano Juan Carlos tiene mucha devoción porque fue mercedario. Pero fue mercedario. Algo sabrá salir. Bueno, porque se casó, se enamoró y se casó. Bueno. Primer elemento. Luego de su discipulado juánico, de Juan el Bautista, Jesús, aquí hay un error, lo vamos a arreglar al tiro. Jesús regresa a su Galilea natal y comienza un camino distinto al que aprendió en sus inicios. Si bien, como señalamos en la clase anterior, en un primer momento Jesús continuó
con algunos de sus compañeros, también discípulos de Juan, bautizando y predicando la conversión para el perdón de los pecados. Posteriormente, su predicación mutará hacia un mensaje distinto, que ocupará todas sus energías, el reino de Dios. Ni el juicio de Dios ni la conversión que Juan proclamaba para la llegada del reino son ahora lo decisivo, sino que lo decisivo es para Jesús es el reino que Dios había prometido y que él ofrecía ya sanando a los enfermos y no veo la última parte, y abriendo caminos de transformación radical desde los campesinos y desde los pobres de la Galilea. Hay que decir un elemento que no sé si lo señalamos, Galilea, como todo el mundo en realidad, ¿no? Es una zona especialmente rica y fértil. Ahí está la media luna, Galilea. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se le imaginan o no? ¿Recuerdan el mapa que les mostré en la clase primera? Me parece que es necesaria recuperarla, ¿no? Solo por un... ¿la ven, verdad? ¿Ven el mapa que aparece? ¿Sí? ¿Sí? No, ¿Lo están? No, solo no, el PowerPoint. no, Ah, ya. Ya, no. ya. Tengo que dejar de compartir y compartir de nuevo. Se me Ya. olvidan esos pequeños detalles. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí lo ven. Cargando, Ahí ahora sí. sí. Bien. La Galilea, que es esta parte de arriba, que es el norte, toda esta parte es muy fértil. Es muy fértil, A ver, en parte porque está irrigada por el mar de Galilea o el lago de Galilea, pero ¿se acuerdan que estoy perdida. vimos que esta zona, Ah, ya está. vimos que Ya, además esta zona eran afluentes, puesto que es cordillerana, es como nuestra ya, cordillera de la ya. costa, son afluentes de este mar de Galilea. Era una zona muy fértil. Los principales sembrados que abastecían tanto a Samaria como a Jerusalén, que está abajo del sur, siempre las capitales no producen ni una cosa. Son, son verdaderas chupasangre sanguijuela de los países. Era una zona muy rica, digo, pero estaba empobrecida. Empobrecida, ¿por qué? Porque la tierra pertenecía a unos cuantos terratenientes que ni siquiera vivían en los pequeños pueblos donde se producía, sino que vivía en ciudades que se habían construido para ellos mismos, como esta, Séforis, y aquí la Cesarea Marítima, que está aquí, ¿no? Cesarea del Mar. En general, en general, a ver, espérame. Dijo, ¿cuáles eran los sembrados de esa zona? Se da el trigo, se dan las hortalizas, se dan las especias, ¿ah? Se dan los higos, claro. Propio de Viñas, las zonas nortinas, viña, sí, es una zona agrícola especialmente rica. Y es llamativo en ese La sentido nuestra. que un elemento, bueno, pero dejémoslo para más adelante. Eh, 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 ¿Ya? decíamos, Que estaba empobrecida, sí, porque los tipos la que zona de vivían, Galilea, gracias por volverme al redil, ¿no? Al redil de las ideas. Es llamativo lo que decía, ¿no? Que esa zona fértil que da de comer a todo el país esté totalmente empobrecida. Si ustedes están animándose a leer el libro, que lamentablemente no está en físico, he consultado todas mis fuentes, a todas las librerías que venden libros religiosos, no está el libro en físico, así que pues les va a tocar leerlo en el PDF nomás, ¿no? Que es Jesús, aproximación histórica.
de Pagola, él nos da información muy trágica, ¿no? Era tanta la carga impositiva a la que estaba afecta que muchos judíos, propietarios, comillas, propietarios de la tierra, por no poder pagar, porque ustedes saben, ustedes que son del campo mayoritariamente, ¿no? Saben que la cosecha un año puede ser maravillosa y al año siguiente puede ser un desastre, ¿no? Eh, y luego no habían seguros comprometidos, ¿no? Claro. Entonces los pequeños agricultores sí se veían alcanzados por las deudas, simple y llanamente tenían que dar sus tierras en prenda, lo que los convertía Ok. en pobres, ¿no? Lo que producía esta masa empobrecida de gente. Y Pagola dice que tanto era el nivel de empobrecimiento que en muchos casos los pater familia, que es un concepto romano, tenían que verse en la tragedia de vender a sus hijas a la prostitución, por ejemplo, para poder pagar las deudas, ¿no? Así de dramático. Porque recordar, no solo había que pagar el impuesto a Roma, había que pagar además el impuesto, estamos en la Galilea, había que pagar el impuesto a Herodes, a Antipas, había que pagar el impuesto al templo, había que pagar, etcétera, ¿no? Lo que, insisto, cargaba a la gente y por eso el tema de, recordarán ustedes en el caso de Jesús, ¿debemos pagar o no el impuesto al César? ¿Tú qué dices? A ver, Jesús, pisa el palito. ¿Qué dices tú? ¿Debemos pagar el impuesto al César, sí o no? Y los evangelios ponen en boca de Jesús una frase que pasará a la posteridad y será interpretada muy interesadamente por el poder, ¿no? A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, ¿no? Es decir, la iglesia no se mete en política, ¿no? No se mete en esas cosas. Cuando lo que Jesús está diciendo es, no, no se debe pagar el impuesto al César, porque resulta que a Dios le pertenece el ser humano y la tierra, ¿no? Y a nadie más. Al César hay que devolverle su cuestión, ¿no? Su plata, en fin, dejarlo con su poder, pero a Dios le pertenece el ser humano y le pertenece la tierra, por lo tanto no hay que pagar el impuesto al César. Si ven, vamos descubriendo en el proceso que desde tempranito Jesús va causando su propia muerte, ¿no? Bien. Vamos a ello. Parece en un primer momento Jesús entonces como un profeta y un promotor del reino, es decir, de la presencia salvadora de Dios, y se propuso instaurarlo en Galilea. Pero aquí hay una expresión muy importante, ¿no? Porque nosotros tenemos asociada la palabra salvación a una dimensión post-mortem, aunque en la vida cotidiana uno lo utiliza, no sé, de variados sentidos, ¿no? Me salvé de que me expulsaran del trabajo, ¿no? Me expulsé de un accidente, me salvé de un accidente, me salvé de, qué sé yo, ¿no? O de una enfermedad, ¿no? Pero en general, en sentido religioso, tendemos a asociar la palabra salvación con una cuestión post-mortem, ¿no? Con una cuestión escatológica. Claramente, esta dimensión de salvación tiene que ver con un doble sentido, digamos, ¿no? Que es donde se juega la fe y el reino en todos los sentidos, ¿no? El ya, pero todavía no. Es decir, la salvación comienza a gestarse en el aquí y en el ahora. ¿Mm? Por lo tanto, la presencia salvadora del reino tiene que ver con el aquí, pero no se reduce al aquí, sino que se proyecta al futuro. Y se proyecta de una manera muy particular, como vamos a ver. Y por eso Jesús se propone instaurar el reino de Dios, que no es fruto de los hombres, ¿no? Sino que es regalo de Dios en Galilea. ¿Mm? Y esa propuesta, ese propósito, digamos, de Jesús, es desde los márgenes, no solo desde los márgenes del país,
Galilea es la parte marginal del país, como lo es Samaria también, y todos los pueblos que están en fronterizo, volver al mapa imaginariamente, ¿no? Volver al mapa anterior, sino también alejado de las grandes ciudades. Jesús no predica en Séforis, Jesús no predica en la Cesarea Marítima, que son las grandes ciudades de su tiempo, sino que Jesús predica en los pequeños pueblos. Es ahí de donde Jesús inicia su misión. Y vamos a la nota que está al final, en rojo. Dice: Jesús descubre un elemento muy interesante. Es desde la base, desde los márgenes, que se pueden construir proyectos transformadores. Es desde los márgenes desde donde se pueden construir proyectos transformadores. No es desde el poder, ni como una imposición desde arriba, sino desde abajo, para que sean verdaderamente transformadores. Ayer conversando con mis santos padres, o esta mañana, ya no me acuerdo muy bien, hablamos a cada rato, conversábamos. ¿Han visto ustedes que de pronto han surgido, después del el largo bipartidismo que duró como 30 años en este país, hoy día los partidos políticos surgen como callampa? De pronto, emulando al norte, aparecen republicanos, y también emulando al norte aparecen los demócratas. Eh, y uno dice: ¿y de dónde aparecen tantos grupos, no? Y claro, y es que la política ha mudado en su objetivo de ser si ustedes quieren, mm, el, el propósito de la política es el bien común, ¿no? Hacer el bien de unos pocos, ¿no? O el interés, el cuidado del interés de unos pocos, ¿no? Eh, y por eso es tan buen negocio la política, en tanto eh, la posibilidad de alcanzar el poder, ¿no? Es tan buen negocio que hagamos un partido político. Les propongo que hagamos un partido político. ¿Ya? Incluso si uno lo hace dentro de los márgenes de la ley, es muy buen negocio. Es muy buen negocio. Eh, y por eso uno de pronto ha visto cómo en las últimas campañas, tanto para alcaldes, concejales, consejeros regionales, eh, constituyentes, de pronto aparece una cantidad de gente que son dentro de la misma ciudad de uno, que uno no los conoce. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Incluso en lugares chiquititos, pienso, no sé, en Copquecura, eh, que uno dice: ¿de dónde salió este fulano, no? ¿Y con qué De plata Chillampo. con qué monta una candidatura? Bueno, lo monta con un crédito que sabe que el Estado después le va a devolver, ¿no? Por voto adquirido, ¿no? Por Entonces, voto. es Ujú. una inversión riesgosa, pero que puede provocar mucho rédito, ¿no? Y si logras una gran, puesto que se paga por Votación. voto, ¿no? Una gran votación, claro, pues, aunque no ganes, sigue siendo lucrativo, ¿no? Lo que significa un desvío total del bien común. Ujú. Jesús descubre una cosa bien interesante. Las verdaderas transformaciones comienzan desde abajo. Y aquí hay un elemento teológico muy interesante. Fíjense ustedes que Yahvé, en la historia del pueblo de Israel, Yahvé se opone a la monarquía. Se opone insistentemente a la monarquía. El pueblo le pide ser como los otros pueblos vecinos que tienen sus reyes. Jesús, Yahvé se opone a la monarquía. Y no sé si lo dije esto alguna vez. ¿Y saben por qué se opone a la monarquía? Desde el pensamiento profético. ¿Saben ustedes por qué se opone Yahvé
estoy hablando bíblicamente, no estoy Sí, hablando sí. políticamente, estoy hablando Sí. bíblicamente. ¿Saben por Mm, qué se opone Yahvé a la monarquía? No. por Porque el la tema de monarquía, la comunitaria. porque la monarquía trae consigo distinción de clases sociales. Mm. O sea que el primer luchador de clase es Yahvé. El primer comunista. No, yo no diría eso. El primer luchador de clase social es Yahvé, que se opone a esta división en clases sociales, porque en el pueblo, en el pueblo de Dios, digamos, ¿no? Existían los jueces, existían el grupo de los mayores, qué sé yo, pero no constituyendo una clase social aparte del resto del pueblo, ¿Ya? sino dentro del mismo pueblo, del pueblo de Israel me refiero, ¿no? Yahvé finalmente les da la monarquía, acepta la monarquía como modelo sociopolítico y socioreligioso. Lo comentábamos cuando hablábamos de cómo la ley impregnaba toda la vida del pueblo, ¿se acuerdan? ¿No? La primera, Sí. segunda clase, no me acuerdo. Acepta la monarquía por cansancio, pero no les deja solo a la monarquía. Junto con la monarquía crea otra institución, diríamos, que es la profecía. ¿Mm? Profecía y monarquía van de la mano, así no le haga caso al profeta, el monarca no le haga caso al profeta, en muchos casos tenga que arrancar de él, como Jeremías, ¿no es cierto? Que arranca de, del rey porque, bueno, no es lo que el rey quiere escuchar, o el profeta Natán, que va a decirle, que va a contarle la famosa parábola al rey David después de que el rey David se dejó embarazada a la esposa de Urías y la hizo tener un hijo, etcétera, etcétera, y él lo mandó en primera fila a la guerra para que la pobre quedara viuda. Es decir, esta relación, si ustedes quieren, monarquía, profecía, tiene que darse de la mano si quiere, la monarquía quiere permanecer fiel a Yahvé. ¿Mm? Y por eso hay un vacío, hasta Juan Bautista, los cristianos reconocemos a Juan como un profeta, y también algunos ámbitos judíos, hay un vacío de unos 200 años donde no hay profecía, donde la profecía se silenció. Claramente que es uno, porque profecía y monarquía van unidos, o no hay, o de plano no hay monarquía, y quienes dirigen al pueblo de Dios son los sumos sacerdotes. Me refiero a esos 250 años antes de Cristo, y concretamente los 100 años que fueron independientes como Estado. En realidad el que ejerce el poder es el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de eso, ¿no? En una de las clases? Pero solo por eso se acalla la profecía, porque en realidad el líder religioso es también líder político del pueblo. Eh, pero la profecía, si no va unida a la monarquía, esta pierde su sentido más profundo, ¿no? Insisto, tanto es así que David no es elegido recordarán ustedes la elección de David, ¿no? ¿Quién es David? Es el más insignificante de todos los hijos de su padre, Ah, ¿no? sí, pues. El cabro chico que anda cuidando los rebaños y más encima va a matar al filisteo, ¿no? Esto es toda una elegía de esto, ¿no? De la marginación. Claro, Milei, que se dice muy projudío, ¿no? No lee esta parte del Antiguo Testamento, porque entonces todo su discurso político se le caería eh, como, eh, como juego en fin, de fichas de dominó, ¿no? Porque claro, en fin. Eh, pero ¿de dónde saca esto Jesús? ¿De dónde saca este nuevo proyecto, que es el proyecto del reino? Probablemente lo saca de una experiencia que nosotros definimos como religiosa, pero insisto en lo que decía al principio,
Para Jesús la experiencia religiosa es mucho más profunda que una experiencia puramente religiosa, es una experiencia de humanización. Marcos lo presenta como una experiencia mística, religiosa por lo tanto. Marcos 1:10 dice, en cuanto salió del agua, a propósito del bautismo, vio al Espíritu Santo, al Espíritu bajando sobre él como paloma, y se escuchó una voz del cielo que dijo, tú eres mi hijo querido, mi predilecto. Y esta experiencia, que los evangelistas, insisto, sitúan en este momento, en el momento del bautismo, pero que es una experiencia más profunda, digamos, se ve reforzada, con su ida al desierto, donde Jesús va a sufrir simbólicamente. Juan lo va a abordar eso de manera magistral, con las tentaciones, ¿no? Donde se verá Jesús enfrentado a las tentaciones, que si uno lo lee el texto, se dará cuenta que son las tentaciones que tenemos cualquier hijo vecino. ¿Cuál? La del poder, la del tener, la del hambre, ¿no? La de la carencia, digamos, de alimentos, en fin. Todos nosotros nos vemos enfrentados cotidianamente a esa experiencia, ¿no? A la experiencia del poder, así sea un poder ridículo, digamos, a la experiencia del tener como una necesidad vital de acumulación, base del mercado por lo demás, y a la experiencia del hambre normal, ¿no? De la subsistencia, que pueden transformarse en ídolos de adoración, y ahí su peligro, ¿no? Ahí es ahí su peligro, justamente. ¿Qué es el reino de Dios? Dijimos que de la predicación, de pronto, ¿no? De la predicación de la conversión para el perdón de los pecados, con el signo del bautismo de Juan, que Jesús lo va a tomar en una primera instancia, o sea, de la que Jesús formará parte, cuánto tiempo no sabemos, ¿no? Y luego su propia experiencia bautista de parte de Jesús, pero de manera autónoma también, hecho del que tenemos presencia en los evangelios, testimonio en los evangelios, perdón. Jesús bautizaba, aunque Jesús no era el que bautizaba, eran sus discípulos. En fin, ¿en qué momento Jesús pasó de esta experiencia, ¿no? A esta otra que es el reino de Dios? Jesús nunca explica qué es el reino de Dios. Y no lo explica porque no lo necesita explicar. Es decir, un judío del siglo I entiende perfectamente de qué está hablando Jesús cuando habla del reino de Dios. Porque para ellos el reino de Dios no es abstracto, lo es para nosotros, pero para Jesús es algo muy concreto. Si uno lee los evangelios, se encuentra con que para él el reino se traduce en salud integral, se traduce en perdón, por eso levántate, tus pecados te son perdonados, ¿no? Levántate, toma tu camilla y anda. Se expresa en comida, recordar, ¿no es cierto?, la multiplicación de los panes con toda su carga simbólica, y también se expresa como libertad, en un espacio y un tiempo muy concreto, ahora mismo, aquí, en este mismo momento, en la Galilea del siglo I, año 30, ¿no? de Cristo, ¿no? Después de Cristo, ¿no? Este fue, dice Picasa, ¿no? El proyecto que Jesús abrazó, y desde aquí debe entenderse su estrategia, que consiste en crear y expandir los signos del reino de Dios, anticiparlo y representarlo, curando, enseñando, liberando a los artesanos pobres de su tierra, a través de un cambio personal y social, algo que nunca nadie había promovido de esa forma en tiempos anteriores, por más curioso
que parezca y por más bien que lo entendieran aquellos galileos del siglo I. Pero huelga hacer una pregunta, ¿no? Y es, ¿qué entendemos nosotros hoy por reino de Dios? Mm. Entonces se abre el micrófono. ¿Qué hora es? Las 9. Las 9, son las 9. Nos queda algún tiempito todavía. ¿Qué es el reino de Dios? Yo tengo una idea. A ver, Juan Carlos tiene una idea. No puedo mover la cámara porque No, si bueno. no muevo todo, Allí. se me descalabra aquí el artefacto. Sí, más o menos leyendo esto, Ujú. yo creo que el reino de Dios es la manera que Dios quiere que vivamos. Ajá, muy bien. Lo dice todo, pero no dice nada, en realidad, ¿no? Y es que Jesús también lo dice todo y no dice nada, ¿no? Desde Jesús. nuestra experiencia. Jesús, perdón. De alguna manera, nosotros lectores del Evangelio nos encontramos con esa misma dificultad. Es decir, es absolutamente certero lo que dice el compañero aquí, ¿ah? Mi compañero. El reino de Dios es como Dios quiere que vivamos. Así ¿Cómo de quiere Dios que simple. vivamos? Ah, muy bien, muy bien. Esa es la contrapregunta, pero obligatoria y Claro. necesaria. ¿Cómo quiere Fíjate Dios tú, que y ahí, vivamos? ahí hay un elemento súper interesante y por eso es necesario leer el Evangelio, leerlo y una otra ¿Ya? vez. Cuando ¿Ya? a Jesús le preguntan, oye Jesús, ¿qué opinas tú del divorcio? ¿Es lícito a un hombre separarse de su mujer o no? De su mujer. Y no estoy haciendo una alegoría a propósito del divorcio, no. Estoy utilizando solamente el ejemplo, que nos serviría muy bien para ejemplificar lo que el compañero aquí acaba de decir, que me parece muy oportuno. Y Jesús dice, Jesús los manda al inicio. ¿Qué fue lo que Dios quiso en el principio? Esa es la contrapregunta que hace Jesús. En el principio Dios creó hombre y mujer, dice Jesús. Y por eso, insiste, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y serán los dos una sola carne. Ese es el ideario, digamos, desde la perspectiva de Jesús. Ese es el anhelo de Dios. Y entonces, ¿por qué Moisés nos dio la posibilidad de divorciarnos? Dice, le replican sus contradictores. Respuesta de Jesús, así en tono campechano nuestro, por brutos que son. Por eso Dios les dio licencia para divorciarse. Es decir, por su dureza de corazón es que Moisés les permitió eso. Entonces, cuando nos preguntamos sobre esto, ¿qué es lo que Dios quiere para el ser humano? Sí. Es necesario siempre rehacer la pregunta, bueno, ¿qué es lo que soñó Dios para el ser humano? Yo les decía recién, Yahvé es el primer anti-distinción de clases sociales en la historia humana. Y se opone a las clases sociales, se opone a la monarquía, perdón, porque se opone a que haya clases sociales. Él quiere que el pueblo se sienta a sí mismo como pueblo y toda la normativa, y si uno hace referencia, por ejemplo, solo a los 10 mandamientos, aunque solo fuera a los 10 mandamientos, con lo que se encuentra, y este aspecto es maravilloso del pensamiento semita en general, no solo del mundo judío, sino ya he hablado de eso, ¿no? La distinción entre judío y semita, ¿verdad? Los semitas es mucho más amplio que los judíos. Hasta en eso el mundo sionista ha empequeñecido el pensamiento semita haciéndonos pensar que solo son ellos. No, el pensamiento semita empieza ya en Babilonia y termina ya en Egipto, ¿no? Así de genérico. El pensamiento semita es maravilloso si uno lo quiere leer, como lo son de alguna manera todos nuestros grupos originarios, étnicos, donde lo que prima es la solidaridad, donde lo que prima es el bien común, donde lo que prima es el cuidado de la tierra, donde lo que prima son las relaciones horizontales, donde lo que prima son
las relaciones de colaboración mutua. Hay un ejemplo fabuloso, ¿no? Le preguntan a una antropóloga cuándo el ser humano en el proceso de evolución es que comenzó su toma de conciencia de su dimensión de ser humano. Respuesta de la antropóloga: cuando un, cuando un ser humano se sanó de una lesión en la pierna, ¿eh? Que quiere indicar que alguien se detuvo con él para cuidarlo. Es decir, cuando descubrió, diríamos desde un pensamiento ya más filosófico y con una categoría filosófica, desde que descubrió su alteridad, es decir, desde que descubrió en el otro un ser otro distinto a mí, pero igual a mí, ¿sí? Cuando nos hacemos esta pregunta, ¿no? Que lo dice todo, pero no dice nada, ¿cuál es el anhelo de Dios para con su pueblo? Insisto con ello, el pensamiento semita como el pensamiento originario de los pueblos originarios tiene mucho para decir. Que lastimosamente, en este mundo nuestro contemporáneo, donde lo que prima es el individuo, y por lo tanto donde lo que reina es el individualismo, eso se pierde. En mi Instagram, @lepetitadrian. No, lepetit.adrián, hay una columna, porque estamos haciendo una colaboración con una filósofa que se llama Diana Aurenque, muy interesante. Yo le edito su videocolumna y me da permiso para publicarla, pero les sugiero la videocolumna de esta semana que ella, a partir de su libro Animales Ancestrales, lo tengo por ahí, postula de que hemos perdido esta dimensión no solo de animalidad, es decir, de formar parte de algo mucho más grande, ¿no? Que es, en definitiva, la conexión con, desde una perspectiva cristiana, diríamos, con la creación. Ella es filósofa y es atea, entonces lo sitúa en otro ámbito, pero la dimensión de la animalidad, y por lo tanto hemos perdido el vínculo social. Yo les recomiendo la videocolumna. Si quieren escucharla, si prefieren leerla, búsquenla, se las mando, ¿no? En la tercera del sábado pasado. Muy interesante. Y estaba hablando de los mandamientos y de la sabiduría semita, porque en realidad hoy hemos descubierto que, por ejemplo, todo el relato del Génesis está influido por el mito de Gilgamesh. Y esa influencia vino cuando el pueblo estaba preso, deportado en Babilonia. Es decir, es relativamente reciente en el proceso de toma de conciencia del pueblo, porque ustedes saben que el exilio en Babilonia se produce del 535 al 589 antes de Cristo, o al revés, 589, 535, ahí, el 34. Por lo tanto, dentro de la historia del pueblo, que tiene cerca de 2500 años antes de Cristo, 500 años son nada. Por lo tanto, ese elemento forma parte de la espiritualidad, si ustedes quieren, o del acervo, o del pensamiento semita mucho más amplio, ¿no? que es la toma de conciencia de la alteridad, de la dimensión del otro. Y en los 10 mandamientos uno puede encontrarse con eso, que todo es relacionalidad, que todo es referencia. Amarás al Señor tu Dios, bendecirás, no sé, yo no me acuerdo mucho de los mandamientos, pero honra padre y madre, no matarás, no robarás, No fornicarás. no desearás. ¿Cómo? ¿Cómo viví? No, No desearás la mujer de tu prójimo. no deseará la mujer, pero ninguna cosa que sea propiedad de tu prójimo. ¿Mm? No desear con ganas de apropiación, ¿no? Indebida. Claro, sí, porque la mujer es propiedad del marido desde el pensamiento machista, ¿no? Patriarcal, no le podemos pedir todo, pues, mucha sabiduría, pero no le podemos pedir todo. Sin Igual no embargo, dice nada, Jesús, solo desear al hombre de la próxima. sin embargo, Jesús rompió con ese pensamiento. Y desde el pensamiento semita también,
¿por qué la mujer es sacada de una costilla y no de otra parte? Hay toda una simbólica ahí muy, muy hermosa, que tiene que ver con esta dimensión de la igualdad entre la mujer y el hombre. ¿Mm? ¿Por qué la mujer es sacada de la costilla y no del pie o de la cabeza, ¿no? No es sacada del pie para que no oprima al otro, que es lo que hace el patriarcado, ni de la cabeza para que lo domine, sino desde una costilla, que lo hace igual, ¿no? Que los hace igual a los otros, al otro en este caso, ¿no? Como ven, pura sabiduría. El mundo semita es pura sabiduría. Por eso les invito a que la lectura bíblica sea una lectura permanente, no solo desde una perspectiva de fe, sino desde una perspectiva humanista. ¿Pero qué es el reino de Dios? Jesús no nos responde a ellos, sino que nos responde, nos habla en parábolas, que son expresión, por un lado, de su experiencia de Dios y también de su experiencia con el pueblo y la realidad. A él, a Jesús, todo le habla de Dios y de su reino. Es interesante descubrir en Jesús este proceso. A él todo le habla del reino, porque tiene una relación, ha cultivado una relación tan estrecha con Dios, al que llama papito, que todo le habla de Dios. Si uno revisa con criticidad la vida de los místicos, se da cuenta que de alguna manera hay un intento de eso, ¿no? Y muchos místicos a lo largo de la historia han sido condenados por la ortodoxia, por no entender el lenguaje simbólico de la mística. ¿Mm? Como la ortodoxia no fue capaz de entender a Jesús, ¿no? La ortodoxia no católica, no cristiana, sino judía, no fue capaz de entender a Jesús. Pero en la experiencia mística, no solo de los místicos cristianos, sino, por ejemplo, la experiencia mística del mundo sufí. ¿Conocen la experiencia mística del mundo sufí? No. Yo se los sugiero que le busquen. Hoy día Internet es una puerta abierta a la sabiduría. Pongan ahí los sufíes o sabiduría sufí y se van a dar cuenta con una riqueza mística, antropológica, de mucha riqueza, ¿no? Impresionante. Bueno, ojalá nos sirviera para humanizarnos más. El reino es un signo político-social. Este elemento es muy importante. Dios se enfrenta a los poderes perversos de este mundo y especialmente al imperio de Satán, que se manifiesta en las potencias mundiales que habían venido dominando sobre el oriente, a los asirios, los babilonios, los persas, los seleucidas, los romanos, y el autor de manera muy suspicaz nos deja puntos suspensivos, ¿no? Esto lo tomé de Picasso, a quien estoy leyendo, ¿no? O sobreleyendo con ustedes. Lo deja en puntos suspensivos porque parece que siempre necesitamos un imperio que nos domine. ¿Mm? Y claro, dirías, Gramsci, eh, entre imperios, cuando un imperio cae, que es a lo que estamos asistiendo en este momento, y por eso el tiempo que vivimos, que nos toca vivir a nosotros, es tan convulso. En la medida en que un imperio cae y surge un nuevo imperio, se produce ahí un tiempo de demonios, po. Y uno no puede no ver en estos personajes populistas, así llamados ultraconservadores, que los hay en todas partes, y que cultivan una espiritualidad del norte para no hacer tan y luego YouTube me censure, ¿no? Eh, Son verdaderos monstruos que se salen de los cánones, que mienten, que utilizan la mentira como fórmula de, de ideologización,
ante los cuales el Evangelio, creo yo, nos invita a estar alerta. Dios se enfrenta y vence a los poderes de opresión e injusticia que se extienden sobre el mundo. Así Jesús haya tenido que dar su vida por esta causa, así así los mártires, tanto del cristianismo como yo les comentaba el otro día, hoy día los mártires del cuidado de la tierra. Así sigue existiendo el martirio. No obstante, Dios da la razón a esos que dan su vida por estas causas profundamente humanizadoras y profundamente religiosas en el sentido más profundo, ¿no? Como religare. La religión significa religar, relacionar a Dios con el ser humano, o al ser humano con Dios, con lo absoluto, con lo inefable, con lo totalmente otro, ¿no? Y con los otros como consecuencia, ¿no? Como consecuencia. Reino también se expresa en esta dimensión, Jesús sanando la vida, Jesús sanador de la vida, los milagros y las bienaventuranzas hay que leerlas en esta clave de Jesús que anuncia el reino y que lo anuncia de manera muy concreta. Los milagros o los símbolos, si uno utiliza el lenguaje de Juan, son expresión de ese reino de Dios que se está haciendo presente aquí y ahora, y los exorcismos como la guerra entre, que veíamos aquí, ¿no? Esta guerra entre el mundo de las tinieblas versus el mundo de la luz, ¿no? Con la problemática siguiente: los hijos de las tinieblas son más astutos en su trato con los demás, dice Jesús, que los hijos de la luz. Y por eso los exorcismos, como expresión de esta guerra, ¿no? Que se da entre el proyecto de Jesús, que es proyecto de Dios, ¿no? Lo que Dios anhela para el ser humano, se sitúa en oposición con el proyecto del poder, digamos, de los poderosos de este mundo, ¿no? No obstante, Jesús triunfa sobre esos poderes, pero es un triunfo, eh, ¿cómo decirlo, no? Es un triunfo que se da en una clave no mm, entendida como podemos entender el triunfo desde una perspectiva humana. Eh, humana no, porque, a ver, desde una perspectiva mundana, más que humana, ¿no? Mundana, porque hemos mal utilizado la expresión humana y humanizador, humanización, a lo largo de la historia, y es necesario recobrarle su sentido más profundo. Y es así como ha de ser leído los relatos, por ejemplo, de exorcismo, ¿no? Como esa guerra entre Dios y la mundanidad, ¿no? O Dios y el poder de Satán, que no es otra cosa que ese pensamiento demoníaco que divide al ser humano, ¿no? Que lo aleja, que, que lo lleva a romper con los otros y también con la tierra, ¿no? Que es lo que vemos hoy día. Dios es reino, experiencia del Padre, dice. Una de las cosas más maravillosas que descubre Jesús, y es a la cual nos invita justamente en tanto relacionalidad, es descubrir la paternidad de Dios sobre su pueblo. Y Jesús lo vivencia, ¿no? Como un Dios que genera más bien una cercanía a toda prueba, y por eso Jesús lo puede llamar a Dios papito, Abba, papito, que es la manera como los niños semitas, hebreos, hebreos, aunque es una palabra no solo hebrea, sino aramea, se refieren a su papá o a su mamá. Amma en otras lenguas, Abba, Inma en el hebreo de Jesús, en el arameo de Jesús, papá, mamá, ¿no? Abba, Inma, papito, papá, mamá.
final. Hemos llegado al final. Gracias a Dios. Como ustedes se pueden dar cuenta, hemos en una clase despachado toda la experiencia autónoma de Jesús, es decir, casi el 90% de su vida autónoma, porque nos queda la semana próxima donde vamos a ver su tercera vocación, si ustedes quieren, su vocación mesiánica, y en la última, pues su muerte, ¿no? ¿Alguna pregunta? Parece irónico, pero ¿alguna preguntita hasta aquí? Espérate. ¿Les quedó algo claro? Un segundo, habla Valeria sobre su... En realidad el tema del reino de Dios es un curso entero, ¿ah? Para ser justo con usted. Dios lo llama... vaya. Para otro semestre. El otro semestre nos vemos en el reino de Dios. Paternidad. Porque en Es el que yo reino todavía de estoy Dios escribiendo. se da una dimensión muy interesante, ¿no? Que no hay que perder de vista, que es la dimensión del ya, pero todavía no. El reino es una experiencia mundana en sentido positivo, ¿no? Cercanía. Para realizar en este momento, aquí y ahora, en la Galilea de este momento, ¿no? Del momento de Jesús, pero también tiene una pata, si ustedes quieren, en el mundo futuro, y así lo piensa el judío, un judío del siglo I. El reino de Dios es ahora, aquí y ahora, pero todavía no, porque en el futuro, cuando Dios venga a reinar, cuando venga el apocalipsis y no el Armagedón, son cosas distintas, ¿eh? Ese elemento nosotros lo hemos juntado, pero no son lo mismo. El ¿Qué es uno y qué apocalipsis, otro? voy a ello, el Sí. apocalipsis es de suyo una experiencia esperanzadora, porque lee el presente con toda su conflictividad, pero el triunfo final, si uno lee el apocalipsis cristiano, se dará cuenta que el triunfo final es del Cordero. ¿Eh? ¿Y quién es el Cordero desde la experiencia cristiana, desde la mentalidad cristiana, desde la literatura cristiana? ¿Quién es el Cordero? Jesús. Jesús, pues Él es el Cordero. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, y el Armagedón forma parte de la apocalíptica judía que dice relación a la destrucción total, a la aniquilación total. Ese es el Armagedón. Ya. Cuando hoy día tú o yo, no sé, ponemos un video en YouTube y ponemos la voz Apocalipsis, de lo que nos hablan o nos van a hablar es del Armagedón, no de esta dimensión esperanzadora. Por ejemplo, y aquí hay un elemento muy interesante para interpretar la crisis climática. Obviamente, el ser humano, por su responsabilidad, ha llevado a la creación, a un estrés, dice el Papa, a un estrés tal que deberíamos parar en este momento ya de utilizar todas las fuentes de energía fósiles para poder intentar tener más mundos, digamos, ¿no? Pero eso está tan lejano de la realidad y los poderosos están tan lejanos de la realidad porque solo están haciendo guerritas por el petróleo. Esa es la causa, no hay otra causa. La causa de la guerra es el petróleo. De toda guerra en este momento. En otro momento, si uno piensa en la guerra del Pacífico, era el salitre, digamos. Pero hoy es el petróleo y son las fuentes de combustibles fósiles las que han producido esta debacle ecológica que nos van a llevar al Armagedón como destrucción total. Sin embargo, dice el Papa en Laudato Si, no obstante, los cristianos tenemos la esperanza de que esta realidad pueda ser transformada, lo pongo yo de mi cosecha, puede ser transformada en Apocalipsis y no en Armagedón, ¿no? Puede ser transformada en experiencia de cambio, transformación, de toma de conciencia de que una realidad distinta es posible y no el final. Aunque, para ser muy, muy justos con la realidad, en realidad lo que estamos conduciendo al mundo es a un Armagedón y no porque ese Armagedón venga desde afuera
como una acción de castigo de parte de Dios, creador de todas las cosas, sino porque nosotros hemos sometido a la tierra a un estrés Ujú. que la tierra no es capaz de asimilar como lo hizo a través de los siglos. Es decir, si uno mira la historia de la tierra, se da cuenta que la tierra tiene su proceso normal de cambio climático, ¿no? Ujú. Pero en 200 años nosotros hemos acelerado de tal manera ese proceso Proceso. de cambio Ujú. climático que la Tierra no es capaz de que ese proceso, Responder. de que ese proceso tenga su tiempo que había tenido a lo largo de la historia de la Tierra. Y claro, el último proceso de glaciación se llevó consigo a la mayor parte de las especies de la Tierra y también al ser humano. ¿Mm? Probablemente este también nos lleve a nosotros, Pero después así, vuelve a aparecer el ser humano. así dramáticamente, porque somos porfiados, po. Somos monos porfiados. Claro, o sea, es que a lo mejor también es una forma en que la Tierra se defiende, o sea, siempre la Tierra va a responder, no Sí, necesariamente de buena forma, sí, pero va a responder y se va a autorregular, aunque sea a costa del exterminio masivo de todas las hay, especies, hay incluyendo un al ser libro humano. icónico, al respecto eh, que se llama La venganza de la Tierra, ¿Ya? eh, que fue pionero en esta teoría que hoy día se llama teoría Gaia, que está totalmente aceptada en el mundo, dentro del mundo científico, que es la concepción de la Tierra como la Tierra se autorregula. Y Eso es por lo que yo eso, creo. de ahí la expresión esta de que hemos sometido a la Tierra a un estrés tal que hemos apurado el proceso Mm, de, de autorregulación. Entonces la Tierra se claro. va a dar un sacudón. Al eh, final nosotros no vamos a terminar con la Tierra, vamos a terminar con nosotros mismos. no, no, claro, la Tierra en estos miles de millones de historia que tiene se ha autorregulado muchas veces. ¿Eh? Ujú, El problema somos nosotros. ¿Mm? Y el Papa exactamente. plantea otro elemento muy interesante en Laudato Si, que es la responsabilidad intergeneracional. Que cuando yo lo pienso en clave de mis sobrinas, porque es mi única referencia intergeneracional, digo yo, pues, ¿qué mundo les vamos a dejar? Un país lleno de hoyos porque pienso, ¿no? Hemos horadado eh, por la minería, es decir, le vamos a dejar un país lleno de hoyos y un clima totalmente desordenado, ¿no? Desordenado. Aquí, no sé, ya, aquí costó mucho que llegara la primavera, ¿no? Y todavía yo tengo un poco de frío, llevo mucho rato sentado, pero bueno, díganos más, díganos. Yo tengo un comentario Sí, relacionado con la letrita roja que usted puso, sí, que la experiencia de Jesús sobre Dios no fue desde arriba, sino que fue desde abajo. sí, Eh, bueno, ejemplo dentro del comentario, en las mismas parábolas, ninguna está mirada desde arriba, sino que el reino de Dios es como esto. Todo ejemplo cotidiano que la gente podía entender para que fuera mucho más cercano y entendible para la gente de esa época. O sea, no un absolutamente. asunto de lo extraordinario, sino de lo ordinario, en el buen sentido de la Sí, palabra. no, que la palabra ordinaria solo tiene. Ah, bueno, es multisemántica, sí, Sí, sí. Lo ordinario como lo Mm. cotidiano, sí. lo normal. Sí, sí. Entonces, eso más o menos porque me llamó mucho. Obviamente usted lo puso en rojo para recalcarlo, pero inmediatamente pensé en las parábolas, empecé a analizar cada parábola que me acordaba y dije, sí, sí, efectivamente. Justamente, Ay, tal. pues, no. Ya saben, a Yahvé no le gustan las clases sociales, no le gusta, detesta Mm. las clases Esa está sociales. buena, ¿eh? Esa está buena, ¿eh? Un buen Es, punto de antisi- referencia. es antisistema Yahvé, ¿eh? Es antisistema. Anarco. Ah, es anarco. Sí,
Oye, si uno busca en internet, tú decías que si uno buscaba en internet el Apocalipsis, lo que presentaba era el Armagedón. Y para Sí. que nos presente el Apocalipsis, ¿qué es lo que tenemos que escribir? Hay que leer Eh, buenos comentarios del Apocalipsis. Ariel Álvarez por Valdés. eso, Ariel pero para Álvarez Valdés. que, Ariel Álvarez Yo Valdés. tengo uno que se llama Bluco. En general, fíjate tú, comentarios al libro del Apocalipsis. Hay buenos comentarios al libro del Apocalipsis, ahí te da unas claves ya, interesantes. El problema del Apocalipsis, en general el mundo cristiano le tiene terror al Apocalipsis, porque no sabe, porque porque hemos no lo perdido la entiende. llave para entrar al mundo simbólico del Apocalipsis. Y se ha producido esta pérdida de la llave principalmente porque nos hemos, que desde, no sé, desde el Concilio de Trento, que se produce la reacción antiprotestante, ¿no? Que los cristianos católicos nos desligamos de la Biblia. La Biblia era leída en latín, es el mundo evangélico en general el que lee la Biblia y lo lee a su manera, pero nosotros católicos no solo no leemos la Biblia a nuestra manera, sino que no leemos la Biblia, no, simplemente, ¿no? Eh, Porque cuando la única posibilidad que teníamos de leer la Biblia era en la iglesia y en otro idioma. Después el curita predicaba, pero no. Y en ese sentido, la Gabriela Mistral fue una adelantada de su tiempo, porque eh, tuvo la posibilidad de leer la Biblia en su lengua vernácula. Estábamos a inicio del siglo XX, cosa que no se produjo en el mundo católico hasta después del concilio. Año 65 del siglo pasado. Nada, 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 nada. Si los aquí presentes que ya habían nacido son unos chiquillos en la historia, unos niños recién nacidos. Sí, sí. Voy a buscar información, no obstante, y voy a mandarla al grupito, ¿ya? Sobre el Apocalipsis. Buenas lecturas del Apocalipsis. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Si no, ya vamos terminando porque es un poco tarde. ¿No? Bueno.